Un niño negro con un defecto cardíaco fue salvado por un extraño y años después encontró a su salvador. En un tranquilo barrio a las afueras de la ciudad, enclavado entre el susurro de los árboles y las aceras agrietadas, Malik, de 11 años, estaba sentado en el borde de su cama, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo irregular. El suave silbido que escapaba de sus pulmones no era nuevo, pero ese día se sentía más pesado, como una advertencia de que algo en su interior empezaba a ceder. Su habitación, pequeña y ordenada, con pósteres de superhéroes descoloridos que se curvaban en los bordes, parecía más un refugio que un lugar para crecer. Mientras otros niños de su edad corrían por los jardines, trepaban vallas y corrían contra el viento en sus bicicletas, el mundo de Malik permanecía confinado, limitado a las 4 paredes de su casa y a los pasillos estériles de los hospitales. Su corazón, defectuoso de nacimiento, latía con incertidumbre, recordándole siempre lo que no podía hacer. Cada mañana le traía una lucha diferente. A veces era el mareo lo que le hacía agarrarse al marco de la puerta solo para ponerse de pie. Otras veces era el cansancio lo que lo calaba hasta los huesos antes siquiera de llegar a la cocina. Observaba desde la ventana cómo los niños del barrio pasaban corriendo, con sus risas resonando, su alegría sin esfuerzo. Malik no los envidiaba, al menos eso se decía a sí mismo. Pero bajo las capas de aceptación yacía un anhelo silencioso, una pregunta que rara vez se permitía plantearse. ¿Qué se sentiría correr sin dolor? La escuela tampoco era un escape. Aunque sus profesores intentaban ser amables y sus compañeros nunca le decían nada cruel a la cara, Malik conocía la diferencia. Veía cómo dudaban antes de elegirlo para los equipos, las miradas que intercambiaban cuando lo excusaban de la actividad física. Durante el almuerzo, a menudo se sentaba solo, comiendo despacio, no porque no tuviera hambre, sino porque le daba una excusa para no hablar. Los susurros a sus espaldas no siempre eran claros, pero oía lo justo. Enfermizos, frágiles, extraños. Cada palabra se le pegaba, un peso más en su corazón ya agobiado. Su madre, Brenda, intentaba mantenerlo a flote. Sus días empezaban antes del amanecer y terminaban mucho después de que Malik se hubiera dormido. Hacía malabarismos con 2 trabajos, limpiar oficinas por la mañana y trabajar en el turno de noche en una residencia de ancianos, pero de alguna manera siempre se las arreglaba para estar ahí cuando Malik la necesitaba. Tenía las manos ásperas por el parto, la vista cansada, pero su presencia nunca flaqueaba. Fingía sonrisas cuando las facturas se acumulaban, susurraba palabras de aliento cuando los resultados de las pruebas eran inciertos y llenaba la casa de música gospel los domingos por la mañana, dejando que la esperanza resonara a través de las delgadas paredes como una promesa. Brenda creía en los milagros, no porque fueran fáciles de creer, sino porque no quedaba nada más. Cada día, investigaba médicos, tratamientos, fundaciones, cualquier lugar que pudiera ofrecerle algún alivio u orientación. Mantenía carpetas cuidadosamente etiquetadas en la mesa de la cocina, con los bordes desgastados por el uso frecuente. Recortaba artículos de periódico, imprimía testimonios en línea, llamaba a clínicas en otros estados, a menudo esperando durante horas solo para que le dijeran que no podían ayudarla sin seguro o un depósito considerable. Pero ella siguió adelante. Se dijo a sí misma que si se mantenía en movimiento, el mundo no podría derrumbarse bajo sus pies. Pero incluso su fuerza tenía sus límites. Una tarde fría, tras una larga espera en el hospital de la ciudad, recibieron la noticia que tanto temía. Las palabras del especialista fueron mesuradas y clínicas, pero profundas. El estado de Malik se había deteriorado. La estructura de su corazón se había debilitado significativamente, y sin una intervención inmediata, podría no sobrevivir el año. Brenda sintió que las paredes se cerraban sobre él. Apretó el portapapeles con más fuerza, con los dedos temblorosos. Sabía lo que vendría después. Listas de opciones que no podían permitirse, condiciones que no entendía del todo, papeleo que no podía procesar por la confusión del miedo. Mientras estaban sentados en la abarrotada sala de espera, Malik se apoyó en ella, demasiado cansado para sostener su propio peso. Brenda cerró los ojos y susurró una oración. No una grandilocuente, solo una súplica silenciosa. Pidió guía, fuerza, algo, cualquier cosa, para mantener a su hijo con vida. Y en el silencio que siguió,
Mientras los sonidos de los monitores pitando y murmullos distantes llenaban el aire, alguien se sentó junto a ellos. La presencia del hombre no se notó de inmediato. Era mayor, vestía un abrigo sencillo y su cabello plateado estaba cuidadosamente peinado hacia atrás. No habló de inmediato ni interrumpió. Simplemente escuchó. Algo en su forma de sentarse, tranquilo, concentrado, hizo que Brenda levantara la vista. Reconoció algo en sus ojos, no lástima, sino comprensión. No hacían falta presentaciones. Aún así, el hombre finalmente habló, con palabras tranquilas, pausadas y extrañamente reconfortantes. Había escuchado parte de la conversación y se sintió obligado a ofrecer ayuda. Se llamaba Señor Franklin, un cardiólogo jubilado que había trabajado en algunos de los mejores hospitales del país. Mencionó que tenía experiencia con la condición de Malik, habiéndola visto varias veces a lo largo de su larga carrera. El instinto de Brenda le decía que fuera cautelosa, pero la desesperación tenía la capacidad de doblegar el miedo. Escuchó, esperando contra toda razón que fuera sincero. Había una serena seguridad en su forma de hablar, no la confianza de alguien que busca impresionar, sino la de alguien que una vez salvó vidas y llevó el recuerdo de aquellos que él no pudo. Franklin nunca prometió milagros, pero sí ofreció orientación. Durante los días siguientes, devolvió llamadas, contactó con contactos y guió a Brenda a través del laberinto de la burocracia médica. Concertó reuniones con cirujanos, ayudó a recopilar el historial de Malik e incluso los acompañó a sus citas. Se comportó sin orgullo, nunca pidió elogios ni agradecimientos. Nunca habló de por qué lo hacía, ni permitió que Brenda se detuviera en preguntas. Simplemente ayudó. Y cada vez que Malik lo miraba, había un destello de algo familiar, como el latido constante de la tranquilidad. No era solo la logística lo que hacía diferente a Franklin, era el cuidado en sus acciones. Le llevó libros a Malik durante su estancia en el hospital, historias sobre tierras lejanas y niños valientes que enfrentaron adversidades imposibles. Se sentó junto a su cama durante las largas noches previas a la cirugía, ofreciéndole un tranquilo consuelo cuando Brenda tuvo que alejarse. Le explicó los procedimientos de forma que Malik pudiera entenderlos, dibujando diagramas en servilletas y comparando arterias con vías de tren. Por primera vez, Malik no se sintió como un problema esperando solución. Se sintió como alguien por quien valía la pena luchar. La cirugía llegó rápido, demasiado rápido al parecer. El cirujano, un viejo amigo de Franklin, aceptó hacerse cargo del caso a un precio reducido. Un hospital de beneficencia cubrió el resto. Brenda firmó los formularios con manos temblorosas, sin creer del todo lo que estaba sucediendo. La operación fue larga, la espera brutal. Pero al final, Malik salió adelante. Su ritmo cardíaco, antes irregular y débil, se hizo más fuerte con cada día que pasaba. Recuperó el color y por primera vez en años, sonrió sin cansancio en los ojos. Brenda lloró de alivio. Abrazó al señor Franklin con fuerza en el pasillo del hospital, murmurando su agradecimiento una y otra vez. Él asintió, pero dijo poco. Al día siguiente, se había ido, sin despedidas, sin un número de teléfono. Solo una nota con las palabras «Cuídalo», escritas con pulcra letra. Brenda lo buscó brevemente, pero no encontró rastro. Los hospitales no tenían constancia de su empleo reciente. Sus antiguos compañeros solo lo mencionaban de pasada, haciendo vagos gestos de asentimiento sobre su jubilación anticipada. Era como si hubiera desaparecido del mundo el tiempo justo para darle a Malik una segunda oportunidad. El tiempo pasó. Malik sanó, lenta pero seguramente. Su energía regresó a ráfagas cortas. Luego se quedó más tiempo. Volvió a la escuela, se reincorporó a las conversaciones, incluso volvió a reír. Pero el recuerdo del señor Franklin permaneció grabado en su corazón como la aguja de una brújula. El hombre no solo le había salvado la vida, sino que le había recordado algo mucho más profundo, que la bondad podía llegar sin previo aviso y que incluso los actos más pequeños podían repercutir en toda la vida. Y aunque solo era un niño con una cicatriz y una historia, Malik se prometió en silencio que algún día entendería por qué el desconocido los había ayudado. Porque detrás de cada acto de misericordia, siempre había más de lo que parecía. Malik se convirtió en una figura admirada por muchos, alguien cuya resiliencia hablaba más fuerte que cualquier discurso o entrevista. Los profesores elogiaban su diligencia, sus compañeros se apoyaban en su sereno razonamiento y los médicos se maravillaban de lo lejos que había llegado. Pero tras su éxito, había sombras.
Su corazón, aunque operado, cargaba con el legado de sus fracasos pasados. Algunas noches, mientras yacía en la cama mirando el ventilador de techo, lo sentía. Una leve irregularidad en el ritmo de su pecho, como un latido errático en una canción conocida. Cerraba los ojos y se concentraba en su respiración, esperando a que la quietud pasara. A veces pasaba. Otras veces persistía lo suficiente como para recordarle que su cuerpo aún cargaba con la amenaza que una vez casi le quitó la vida. A medida que Malik se convertía en adulto, sus intereses se agudizaban y adquirían un propósito. La medicina se convirtió en algo más que una materia, se convirtió en una vocación. Veía en los hospitales los mismos pasillos estériles de su juventud, pero ahora los recorría con determinación, no con miedo. Estudió más que la mayoría, no por obligación, sino por reverencia a la segunda oportunidad que le había sido concedida. Su enfoque gravitó hacia la cardiología pediátrica, el mismo campo que le había dado la vida. Había algo poético, casi sagrado, en la idea de algún día estar junto a un niño que compartiera la misma mirada asustada que él una vez tuvo y ofrecerle esperanza nacida no solo de la formación, sino de la experiencia vivida. Aún así, el pasado nunca se quedaba atrás. Incluso mientras Malik prosperaba en la escuela, sus pensamientos volvían una y otra vez al desconocido que una vez había alterado el curso de su vida. El señor Franklin había desaparecido después de la cirugía, sin dejar información de contacto ni explicación. Malik a menudo se preguntaba por qué el hombre lo había ayudado, por qué había intervenido cuando podría haberse marchado. No era solo curiosidad, era una necesidad de cerrar un capítulo, una necesidad de comprender los cimientos sobre los que se había construido todo su futuro. El recuerdo de la calma de Franklin, su autoridad serena y su repentina desaparición comenzó a sentirse menos como una bendición y más como una frase inconclusa. Las preguntas atormentaban a Malik en los momentos de tranquilidad. ¿Por qué él? ¿Por qué entonces? ¿Y por qué había desaparecido el hombre sin decir palabra? Cuanto más se adentraba Malik en sus estudios, más se encontraba adentrándose en conversaciones y archivos que susurraban sobre un pasado complejo. Durante una sesión de estudio nocturna, escuchó a dos profesores hablar de un cardiólogo otrora prominente, cuya carrera había terminado en un escándalo. Hablaban en voz baja, como si el nombre en sí mismo tuviera peso. Malik sintió un nudo en el estómago cuando uno de ellos mencionó el nombre Franklin. Los detalles eran vagos y la cronología incierta, pero las piezas empezaban a encajar demasiado bien como para ignorarlas. Empezó a buscar en silencio, sin querer llamar la atención. Aparecieron artículos, algunos enterrados en archivos en línea, revistas médicas de hace más de una década, foros llenos de especulaciones, algunas entrevistas incompletas con antiguos pacientes y colegas. La historia, fragmentada y oscurecida por el tiempo, empezó a revelarse. El señor Franklin, antaño una figura destacada en innovación cardíaca, había participado en procedimientos experimentales de alto riesgo. Algunos lo aclamaban como pionero. Otros lo acusaban de forzar los límites sin la debida precaución. El rumor más persistente giraba en torno a una cirugía fallida, un joven paciente que había fallecido durante un procedimiento que Franklin había supervisado personalmente. La pérdida había dado pie a una investigación, pero los detalles permanecieron confidenciales. La licencia médica de Franklin nunca fue revocada formalmente, pero se retiró de la práctica poco después. Abandonó el hospital, la ciudad y la profesión sin dar explicaciones. No hubo entrevistas, ni declaraciones de despedida, ni señales de que alguien intentara defenderse o explicarse. Solo silencio. Malik se sentó con el peso de esta información presionándolo como una marea lenta. El hombre que lo había salvado podría haberlo hecho no solo por compasión, sino por culpa o por la necesidad de redimirse. La idea le dolía. Hacía que su supervivencia se sintiera complicada. ¿Había sido un paciente o una segunda oportunidad? ¿Un niño necesitado o un símbolo de penitencia? Estos pensamientos carcomían a Malik, añadiendo capas a un recuerdo que una vez había atesorado sin cuestionarlo. Luchó con ello en silencio, prefiriendo no compartir lo que había aprendido. Todavía no. No hasta que comprendiera su significado. Su salud, aunque estable, comenzó a responder a la tensión emocional. Notó que su resistencia volvía a disminuir. La opresión ocasional en el pecho regresó. Su médico lo tranquilizó durante una cita de seguimiento,
señalando el estrés como la causa probable. Malik asintió, fingiendo aceptar la explicación, pero sabía que la verdad era más profunda. Cuanto más indagaba en el pasado de Franklin, más sentía el fantasma de aquel pasillo de hospital de años atrás caminando a su lado. Entonces, sin previo aviso, el pasado regresó con fuerza. Era una fresca tarde de primavera, el sol apenas comenzaba a ocultarse en el horizonte, proyectando largas sombras sobre los pisos pulidos del auditorio médico. Malik permanecía de pie con confianza al frente de la sala, preparándose para dar una conferencia a un grupo de estudiantes de primer año. El tema le tocaba de cerca, literalmente: anomalías cardíacas pediátricas. Ajustó el micrófono, miró la presentación proyectada detrás de él y respiró hondo. Justo cuando empezaba a hablar, su teléfono, normalmente silenciado durante las presentaciones, vibró en su bolsillo. Vibró una vez, luego otra, y otra vez. Irritado, al principio lo ignoró y continuó con su discurso, pero cuando las llamadas persistieron y el número que parpadeaba en la pantalla era uno que no reconocía, algo en su interior cambió. Hizo una pausa, se disculpó con la sala y salió. La voz al otro lado de la llamada era urgente, cada palabra impregnada de una sensación de inmediatez. Era un médico de un hospital de la ciudad vecina. Tenían un paciente en estado crítico. Un hombre que había llegado solo, sin identificación. Se había desplomado en un parque público y lo habían llevado en ambulancia. Lo único que encontraron encima fue un sobre desgastado con el nombre de Malik escrito en el anverso. Dentro había una foto, una vieja, granulada y descolorida. Un niño con una bata de hospital. Un hombre de cabello plateado sentado a su lado, sosteniendo un libro abierto entre ambos. El médico dudó antes de continuar. El estado del hombre era delicado. Complicaciones cardíacas, un posible derrame cerebral y signos de abuso de medicamentos a largo plazo. Estaba inconsciente, sin reaccionar, pero vivo. Lo llamaban porque sus constantes vitales habían empeorado y no sabían cuánto tiempo le quedaba. La voz del médico se suavizó al añadir que el hombre había susurrado un nombre antes de quedar inconsciente. Malik. La mano de Malik se apretó alrededor del teléfono. Por un instante, todo a su alrededor se desvaneció. El pasillo, el sonido de los carros que pasaban, el tenue zumbido de las luces fluorescentes en el techo. El nombre, la foto, la urgencia en el tono del médico. Todo colisionó en una única e innegable verdad. Era el señor Franklin. No hizo preguntas. No dudó. Simplemente se movió. En menos de una hora estaba en su coche, rumbo al hospital, con el viento soplando a raudales por las ventanillas y el corazón latiendo con un ritmo que parecía demasiado cercano al recuerdo. El cielo se oscureció a su alrededor, pero apenas lo notó. Solo podía pensar en el hombre que yacía entre la vida y la muerte, y en el frágil hilo que los unía. Un hilo que ahora, después de tantos años, lo arrastraba de vuelta al punto de partida. Malik llegó al hospital con el corazón latiendo con más fuerza que en años. El aparcamiento estaba casi vacío. El sol se había ocultado tras un cielo gris, dejando el edificio bañado por una luz artificial. Las puertas automáticas se abrieron con un suave silbido, dándole la bienvenida a la quietud que solo los hospitales podían albergar por la noche. Algo en el aire se sentía más pesado de lo habitual. No era el olor a antisépticos ni las luces fluorescentes del techo. Era algo más silencioso, más frío. Una tensión que lo atrapó incluso antes de llegar a la recepción. Las enfermeras se movían lentamente en voz baja, y el zumbido habitual parecía ausente, como si toda el ala se hubiera detenido por algo que no podía explicar. Dio su nombre y una enfermera lo señaló por un pasillo. Su mirada se suavizó ligeramente al hacerlo, pero no pronunció palabra. Malik caminaba rápido pero con vacilación, igual que solía entrar en los quirófanos cuando observaba las cirugías, sin miedo, pero respetuoso con lo que pudiera esperar al otro lado. La sala era pequeña, marcada solo con un número, sin letrero ni placa. Se detuvo en la puerta, respiró hondo y entró. La luz estéril reveló una figura tendida en la cama del hospital, delgada e inmóvil, rodeada de máquinas que emitían pitidos suaves a intervalos. Tenía vías intravenosas en el brazo, monitores que registraban el errático movimiento de su pecho. Era él, el señor Franklin, el hombre que una vez le dio a Malik el aliento que ahora contenía sin esfuerzo, pero los años habían despojado a Franklin de la serena autoridad que una vez tuvo. Su piel palideció,
su rostro más demacrado de lo que Malik recordaba, con los ojos cerrados como si el sueño fuera un peso demasiado grande para despertar. Su cuerpo ya no era la imagen de la precisión y la firmeza, era frágil, humano, desmoronándose de maneras que ninguna medicina podía revertir. Malik se quedó allí, mientras la habitación se encogía repentinamente a su alrededor. No solo veía a un hombre, veía cómo se desmoronaba un recuerdo. El torrente del pasado lo inundó. La firmeza de la mano de su madre en la sala de espera, la forma en que el señor Franklin le había hablado con calma mientras el caos se arremolinaba, la calidez de una mano en su hombro antes de la cirugía. Ahora ese mismo hombre yacía indefenso, con tubos en la nariz, en silencio, librando la misma batalla que Malik antaño. La ironía no se le escapó. La vida había dado un giro completo, y con ella llegó una tormenta de emociones para la que no estaba preparado. Se acercó, abriendo el historial médico al pie de la cama. Su entrenamiento tomó el control, incluso mientras su corazón vacilaba. El diagnóstico era desolador. Complicaciones cardíacas superpuestas al daño preexistente, un historial de afecciones sin tratar y signos de abuso de medicamentos a largo plazo. No había familiares registrados, ningún contacto de emergencia, solo ese sobre desgastado con el nombre de Malik y una vieja fotografía que parecía un fantasma atrapado en el papel. Mientras hojeaba los historiales, algo comenzó a desenredarse, hilos que conectaban las historias que una vez había descartado como rumores. El nombre del señor Franklin aparecía en notas archivadas e informes marcados. Había irregularidades en su historial. Los comités hospitalarios habían cuestionado su juicio en el pasado, sobre todo en torno a un ensayo fallido con reemplazos experimentales de válvulas cardíacas. Un caso terminó en tragedia. Un niño, no mucho mayor que Malik cuando conoció a Franklin, murió a mitad del procedimiento. Los detalles fueron tachados en partes, pero las líneas generales fueron suficientes. Franklin había usado técnicas aún no aprobadas. Se había saltado el protocolo en busca de innovación. La junta estaba dividida. Algunos lo veían como un visionario que intentaba salvar vidas donde otros dudaban. Otros veían imprudencia disfrazada de compasión. Las manos de Malik se apretaron alrededor del historial. Era difícil alinear lo que leía con el hombre que recordaba. El señor Franklin había sido un salvador, no solo médicamente, sino emocionalmente. Había aparecido cuando nadie más lo hizo. Había luchado por un niño que no conocía y se había ido sin esperar elogios ni recompensa. Pero ahora, el retrato cambió. ¿Era un hombre que intentaba redimirse con un último acto? ¿Había sido Malik el último intento de demostrar que el riesgo valía la pena? La idea se asentó como una piedra en el pecho de Malik. No era solo la traición de un recuerdo, sino la comprensión de que su supervivencia podría haber sido parte de algo más grande, algo más oscuro, a lo que nunca había dado su consentimiento. Se sentó en la silla junto a la cama, mirando el rostro inmóvil de Franklin. Las máquinas pitaban sin parar, pero Malik sabía que no debía confiar en la constancia en momentos así. El cuerpo podía engañarte, hacerte creer en una fuerza que no existía. Se recostó, mirando al techo, dejando que el zumbido del hospital llenara el silencio. Pensó en todas las vidas que el señor Franklin había tocado, en todos los pacientes que tal vez nunca supieran los riesgos que corrieron por ellos. Y, sin embargo, allí estaba, no como un médico rodeado de escándalos ni un pionero caído, sino como un anciano que yacía solo en una habitación, recordado solo por una persona. La ira se agitó en Malik, lenta y aguda. Odiaba que Franklin no hubiera dicho la verdad, odiaba haber admirado a alguien cuyo legado estaba empañado, pero sobre todo, odiaba el sentimiento de obligación que no se marchaba, porque, sin importar lo que Franklin hubiera hecho en el pasado, Malik le debía todo. Cada respiración, cada paso, cada latido, todo había sido posible gracias al hombre que ahora se desvanecía ante él. Se puso de pie de nuevo, esta vez más despacio, con más firmeza. Revisó el plan de tratamiento, llamó a una enfermera, preguntó por los medicamentos y las constantes vitales. No llevaba el título de médico en ese momento por orgullo, sino por necesidad. No podía irse, sin importar lo que hubiera descubierto. No porque intentara pagar una deuda, sino porque sabía lo que significaba estar en una cama así, asustado y solo.
Cualesquiera que fueran los motivos de Franklin, la ayuda había sido real. La vida de Malik había sido salvada. Y ahora era su turno. Hizo que trajeran a un especialista, revisó tratamientos alternativos y se aseguró de que Franklin fuera trasladado a una habitación mejor por la mañana. Trabajó toda la noche, coordinando la atención, incluso contactando a un antiguo mentor que podría ayudarlo. Cuando finalmente volvió a sentarse, el agotamiento lo oprimió, pero no se fue. No podía. En lo más profundo de su ser, Malik esperaba que Franklin despertara, aunque solo fuera por un instante, lo suficiente para explicar, para llenar los vacíos, para decir la verdad que los registros no podían. Mientras el amanecer se filtraba por la ventana, proyectando una tenue luz sobre el suelo, Malik se sentó en silencio a su lado. La amargura no se había desvanecido, pero se había suavizado bajo el peso de un propósito. Esto no era perdón, no era absolución, era una decisión. Actuar no por quién había sido Franklin, sino por en quién se había convertido Malik. Ahora comprendía que las personas eran más que las peores cosas que habían hecho. Eran más que rumores y titulares. Y a veces, incluso los imperfectos eran capaces de dar vida. Malik no sabía qué le depararían los próximos días. No sabía si Franklin despertaría o si el daño ya era demasiado grande. Pero estaría allí, no como un niño en busca de respuestas, ni como un hombre en busca de un legado, sino como alguien que una vez fue salvado y que ahora tenía la oportunidad de hacer lo mismo. Lo que viniera después no sería fácil, pero sería honesto. Los días siguientes se confundieron en un ritmo de urgencia y silenciosa determinación. Malik trabajó con precisión, asumiendo su rol con una silenciosa resolución que enmascaraba la tormenta interior. Ajustó la medicación, monitoreó las constantes vitales, consultó a especialistas y se sentó durante largas noches a leer investigaciones que podrían contener respuestas. Cada decisión que tomaba tenía peso, no solo para la supervivencia de Franklin, sino para el legado que ahora compartían. Los pasillos del hospital se volvieron familiares de una forma inesperada. Ecos de su infancia brillando con una luz estéril, viejos miedos chocando con la fuerza presente. Y sin embargo, bajo toda la atención clínica, la lucha más profunda estaba en su interior. La verdad pesaba en su pecho. El hombre que yacía inconsciente una vez había jugado con vidas. Malik había leído los archivos, visto las consecuencias que otros nunca vieron. El pasado de Franklin no era solo una historia, era una sombra proyectada a lo largo y ancho, que se extendía incluso hacia la luz que una vez trajo a la vida de Malik. La pregunta lo carcomía constantemente. ¿Merecía el mundo saber toda la verdad? ¿Debería entregar los archivos, exponer al hombre cuya redención había llegado demasiado tarde? ¿O eso despojaría a Franklin de lo único puro que había hecho? ¿Ofrecer ayuda sin condiciones, cuando nadie más había dado un paso al frente? Malik nunca se había considerado alguien que guardara secretos. Pero ahora el silencio se sentía como una traición y una misericordia a la vez. Buscaba claridad en los momentos de tranquilidad, durante el lento pitido de los monitores, en la quietud del amanecer, en el destello del recuerdo donde Franklin se erguía no como médico, sino como un hombre que había tomado una decisión. La verdad era que Malik no estaba seguro de que hubiera una respuesta correcta. Solo existía lo que se sentía humano. Sucedió una noche, cuando las luces del pasillo se habían atenuado y el cielo exterior brillaba naranja con la última luz del día. Malik estaba sentado junto a la cama, con la historia clínica en la mano, cuando Franklin se movió. Al principio fue sutil, un tic en los dedos, un lento movimiento de cabeza. Luego abrió los ojos, nublados, cansados, pero conscientes. Malik contuvo la respiración. El momento que tanto había anhelado y temido había llegado. La mirada de Franklin se posó lentamente en él, con un destello de reconocimiento tras la fatiga. Y en ese intercambio, Malik vio algo que lo destrozó más que cualquier informe: arrepentimiento. Profundo, desgastado, tácito. El tipo de arrepentimiento que solo surge tras años de llevar una carga en solitario. Franklin intentó hablar, sus labios formando formas que al principio no emitían sonido, pero sus ojos suplicaban algo que no podía nombrar. No lo necesitaba. Malik entendía. Franklin sabía. Y, sin embargo, Malik no se alejó. No expresó las acusaciones ni relató las pruebas. En cambio, se inclinó hacia él con la voz baja, apenas por encima de un susurro, y le recordó a Franklin al chico que una vez había salvado. No había ira en sus palabras,
solo una verdad que los había moldeado a ambos. Habló no por obligación, sino con claridad, porque lo que Franklin le había dado no era solo vida, era propósito. Las lágrimas de Franklin brotaron silenciosamente, rodando por las arrugas de su rostro. Su cuerpo estaba demasiado débil para sollozar. Intentó decirle que Malik no le debía nada, pero Malik ya lo sabía. No se trataba de una deuda, se trataba de una decisión. A medida que pasaban los días y el estado de Franklin comenzaba a mejorar, Malik permaneció cerca, guiando su recuperación con el mismo cuidado con el que él mismo había sido guiado. No hablaban a menudo del pasado. Algunas heridas no necesitaban reabrirse para ser reconocidas. En cambio, su silencio se convirtió en una especie de comprensión, construida sobre el dolor compartido, la esperanza compartida y el reconocimiento de que las personas nunca son solo una cosa. Malik llegó a ver a Franklin no solo como un hombre que había fracasado, sino como alguien que había luchado, caído y lo había vuelto a intentar, no de forma perfecta, pero sí con sinceridad. Con el tiempo, Malik publicó los informes, pero solo a la Junta Médica, enmarcándolos en el contexto de las contribuciones de Franklin. No borró el pasado, pero tampoco permitió que eclipsara lo bueno. Su decisión no fue ocultar la verdad, sino enmarcarla con compasión. Y cuando se le preguntó por qué, Malik no ofreció discursos. Simplemente dijo que la redención, como la sanación, requería tiempo y un corazón dispuesto. En una tranquila habitación de hospital, apartada del mundo, dos vidas que una vez estuvieron unidas por la crisis encontraron una paz extraña e inesperada. Malik comprendió que ser salvado no siempre se trataba de ser rescatado de la muerte, también se trataba de recordar que incluso los quebrantados podían dar algo hermoso. Franklin, a pesar de todos sus defectos, lo había hecho. Y Malik, al salvarlo, había elegido volver a creer en esa posibilidad.